Buenas tardes, mi nombre es Rebeca de la Calle y yo voy a hablar sobre el diagnóstico de columna cervical. Para hacer un diagnóstico fisioterapéutico correcto, se debe hacer una anamnesis correcta. Dentro de una buena anamnesis se deben realizar varias preguntas que son importantes. Una de estas es ¿cuánto? Es decir, si es que estamos hablando del dolor, ¿cuánto duele? Esta pregunta se la realiza para entender la intensidad del dolor, que se lo puede medir mediante la escala de EVA. Otra de las preguntas importantes es ¿cómo? Es decir, ¿cómo le duele? Para según esto determinar si el dolor es sordo, agudo o pulsátil. En caso de ser sordo, el dolor proviene de una patología probablemente crónica o degenerativa. En caso de que sea agudo, puede ser por una patología aguda. Y en caso de que el dolor sea pulsátil, puede ser porque tenga origen visceral. También es importante que sepamos cuándo duele, para según esto determinar si la patología tiene origen aguda o crónica. También cómo comenzó el dolor, para saber si es progresivo o súbito. En qué momento duele, para saber si es eventual o continuo. Y según esto determinar una evolución en el tiempo. Otra de las preguntas importantes que también debemos realizar es ¿dónde? Para según esto determinar si es que el dolor es errático, es decir, que varía con la postura, si es fijo y así saber si es proveniente de una lesión musculoesquelética, difuso o bien localizado, profundo, que nos orientaría a articular visceral o por musculatura, superficial, que sería ligamentos, tendones y músculos también, local, que no se extiende a ninguna otra zona, irradiado, es decir, que tiene un recorrido metamérico radicular, o referido, que tiene una proyección miofacial con puntos gatillo. Después de realizar el diagnóstico clínico, que es justamente la anamnesis, viene el diagnóstico visual. En el diagnóstico visual debemos fijarnos en cosas importantes, como es la postura del paciente. Aquí se analiza una postura con la ayuda de la cuadrícula en plano anterior, entonces se ve la altura de los hombros, se ve si es que la cabeza tiene alguna inclinación o rotación, la altura de las cejas y que todo vaya en la misma plomada. También se hace un diagnóstico, un diagnóstico visual, sí, lateral. Entonces esto nos va a ayudar a saber si es que tiene una antepulsión de la cabeza, tal vez una rectificación de la columna. Después de esto se hace el diagnóstico visual posterior, que nos va a ayudar a confirmar altura de los hombros, si es que hay inclinaciones o rotaciones de la cabeza, e incluso en ciertos casos cuando hay escoliosis o cómo se encuentran ubicados los omóplatos. Después del diagnóstico visual viene el diagnóstico manual. En el diagnóstico manual hay que analizar y palpar varios músculos. Uno de los principales músculos dentro del cuello es el ECOM. En el ECOM se origina en las líneas nucales del occipucio y se inserta en el manubrio del esternón y en la clavícula. Para hacer una correcta palpación de este músculo, se le pide a la paciente que haga una rotación contralateral y es prominente este músculo. Para palparlo se lo puede hacer de forma longitudinal, transversal, que sería en contra de las fibras, o con un pellizcamiento. Después se debe analizar los músculos escalenos, que a pesar de que estos tres tienen el mismo origen, van a tener diferente inserción. El músculo escaleno anterior y medio se insertan en la primera costilla y el posterior en la segunda costilla, por lo tanto son músculos importantes, aunque se los puede tomar también como accesorios dentro de la inspiración, porque ayudan a subir la caja torácica. Para lograr palpar estos músculos debemos ubicarnos del esternocleidomastoideo y tocar al fondo.
hay que hacerlo delicadamente porque puede doler, ya que justamente la parte posterior se palpa el trapecio, las fibras superiores. Se hace una palpación profunda y se puede palpar. Para que sea más fácil, se le pide a la paciente, en este caso, primero para palpar escalenos anterior y medio, que haga una flexión lateral y rotación contralateral también. Entonces, si se le pone resistencia, se los va a poder palpar claramente. Ahora, para palpar el escaleno posterior, se le pide a la paciente que haga una flexión contralateral con una rotación homolateral. Entonces, con resistencia se va a palpar más fácilmente. También es importante tomar en cuenta los músculos suboccipitales, que está formado por 3. Estos forman un triángulo posterior justamente abajo de los puntos de Arnold. Este triángulo está formado por los 3 escalenos, que es el recto posterior mayor de la cabeza, que se origina en la apófisis espinosa de C2 y se inserta en la mitad lateral de la línea nucal inferior del occipucio. También se va a palpar el oblicuo inferior de la cabeza, que se inserta en la apófisis espinosa de C2 y se origina de la apófisis espinosa de C2 y se inserta en la apófisis transversa de C1. También el músculo oblicuo superior de la cabeza, que se origina en las apófisis transversas de C1 y se inserta en el occipucio lateral entre las líneas nucales superiores e inferiores. Estos 3 músculos van a formar un triángulo. También es importante determinar cómo se encuentra el músculo trapecio superior, ya que cuando este se tensa puede provocar mucho dolor. El músculo trapecio superior específicamente se origina de las líneas nucales del occipucio y de las apófisis espinosas de las cervicales y se inserta en el tercio lateral y cara posterior de la clavícula. Después de haber realizado las palpaciones de los músculos, vamos a pasar a lo que es el diagnóstico funcional. El diagnóstico funcional se basa en hacer ciertas pruebas, como es la prueba de Spurling. Es una prueba muy importante porque nos ayuda a determinar si es que hay un pinzamiento de los nervios y va a causar dolor. Y se la realiza de la siguiente manera. Ya. El fisioterapeuta o el evaluador se va a colocar detrás del paciente y se va a hacer una flexión lateral de cabeza con una ligera presión y la otra mano en la cintura escapular y se va a hacer presión. En caso de que el paciente tenga algún síntoma, por ejemplo, como dolor o sienta algo en sus miembros superiores, significa que es positiva la prueba de Spurling. Ahora vamos a realizar la prueba de Addson. Dentro de la prueba de Addson es para determinar si es que dentro de los escalenos se encuentra presionado algún nervio perteneciente. La prueba de Addson sirve para determinar si es que hay alguna compresión o lesión en la arteria vertebral. Para esto se toma el brazo del paciente y se localiza el pulso radial con una ligera abducción y flexión de codo. Entonces se le pide al paciente que haga una flexión contralateral. Si es que el pulso disminuye o deja de existir, significa que esta prueba es positiva. La prueba de Wright, en cambio, igualmente se coloca el brazo en una flexión de codo y se le pide al paciente que haga una rotación contralateral. Del mismo modo, si es que el pulso disminuye o desaparece, significa que hay una lesión en la arteria vertebral. También es importante conocer el recorrido
de los 3 nervios que irradian la mano. En este caso, que pertenecen al plexo braquial. En este caso es el nervio radial, el cubital y el mediano. El nervio radial tiene un recorrido que va por la cara anterior de la axila, pasa por abajo y llega por el dorso, irradiando los 3 primeros dedos de la cara dorsal, sin contar las puntas de estos. El nervio cubital igualmente va por la cara anterior de la axila, llega a los 2 últimos dedos y los irradia su cara palmar. Y el nervio mediano va por la cara anterior igualmente de la axila, llega a los 3 primeros dedos irradiando su cara palmar. Eso es el diagnóstico funcional. Completado el diagnóstico clínico, visual, manual y funcional, pasamos al diagnóstico instrumental, que se lo realiza mediante pruebas como puede ser ultrasonido, resonancias magnéticas o rayos X.